Estimados amigos de Camex, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto, como siempre, conectarme con ustedes, poder conversar, compartir algunas experiencias, algunos conocimientos en esta oportunidad con el curso de gestión de riesgo crediticio. Arrancamos este curso el día de hoy más temprano, al mediodía. Este curso irá, como hemos empezado el día de hoy, viernes y sábado, ambos días, de 12 a 1 y de 5 a 6. Espero contar con su presencia. Y más adelante se vienen algunos seminarios de algunos temas importantes también dentro del quehacer financiero sobre todo, ¿no? Van a ser muy específicos, tanto a nivel del tema financiero, eh, parte del curso de gestión de administración bancaria lo vamos a dictar en un seminario también, una parte. Adicionalmente vamos a ver algunos temas de tributación para emprendedores, gestión de empresas familiares. Entonces yo creo que vamos a estar más conectados, creo, durante la semana. Ya en esta semana que viene debemos estar lanzando esa programación con nuestros amigos de Camex directamente. Iniciamos el día de hoy el tema de gestión, el curso de gestión de riesgo crediticio con algunas pinceladas sobre el sistema bancario peruano. Les indicaba temprano que este curso tiene una parte muy pequeña en realidad y creo que la vamos a terminar entre hoy día y mañana en las dos sesiones del día de mañana, muy teórica, porque es importante conocer aspectos teóricos para saber qué estamos hablando, para podernos poner en el mismo ambiente, en el mismo decir, porque es importante que nuestros clientes conozcan lo que nosotros manejamos en términos de lenguaje, en términos de precisamente terminología financiera, crediticia y bancaria, ¿no? Compartí algunos números el día de hoy con ustedes. Compartí también una elección que se había hecho de la Caja Municipal de Arequipa dentro de las 100 mejores empresas de atraer el talento para este 2020, ¿no? Compartí también el ranking de bancos a nivel Latinoamérica, donde ocupamos, Perú con el Banco Continental ocupa el primer puesto, el tercer puesto el Banco de Crédito, el sexto puesto Scotiabank de Perú y en el octavo puesto el Interbank. Menciono todo esto porque es importante que quienes estamos trabajando, generamos trabajo, generamos un servicio a nuestros clientes a través del sistema financiero, comprendamos que siempre el desarrollo de una empresa, el crecimiento de una empresa financiera, depende del desarrollo y crecimiento de quienes trabajamos en esas empresas financieras. Por tal motivo es importante que nuestro trabajo sea un desarrollador de valor para nuestros clientes, que el cliente entienda, sepa y haga suyo el sentir de que no son un número para nosotros, es el señor fulano de tal quien está desarrollando tal o cual negocio, que tiene ciertos ahorros con mi institución y al cual le debo la mejor atención. Y como siempre les digo, la atención buena no significa solamente el buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, muchas gracias, hasta luego. No, es brindarle la información lo más transparente posible, la información oportuna, la atención oportuna, hoy hablábamos sobre eso, y que tiene que ver seriamente con nuestro tema en este curso del riesgo crediticio, porque muchas de las buenas o malas acciones que tomemos frente a nuestros clientes van a incrementar o a mitigar los riesgos. Siempre hemos y en lo que va de estas charlas, de estas conferencias, tanto en el curso de administración bancaria como en este que estamos iniciando, vamos a propender siempre a buscar que se encuentre finalmente el rumbo en mantener una calidad de atención a nuestros clientes. El cliente paga por un crédito, el cliente tiene dinero que pone en nuestras instituciones para que se generen sus ahorros. Es por ello que el cliente merece una buena atención. Esa buena atención significa que el cliente debe estar enterado de todo lo que podamos darle. Esa buena atención hace que el cliente confíe en ti y te brinde la información que como analista de crédito requieres para hacer una buena evaluación. Esa buena evaluación te va a llevar
a que el cliente pueda desarrollar los proyectos que tiene en mente, pueda hacer más grandes sus negocios, pueda incrementar la posibilidad de una mejor gestión al interior de sus medianos, pequeños o grandes negocios. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller de Economía y especializado en la orientación financiera, principalmente en pymes, en MIPES. Es un placer siempre estar con ustedes y vamos a ir adelante. Quiero compartirles algo, bueno, en esta segunda unidad vamos a ver ya de lleno lo que son las operaciones activas tradicionales, algunos conceptos básicos y productos que se tienen dentro de las operaciones activas. Vamos a ver las cartas fianzas, las operaciones complementarias que generalmente, bueno, por módulos del sistema financiero son desarrollados principalmente, porque ya hay algunas cajas municipales que están desarrollando algunos de estos productos, pero principalmente por los bancos y algunas coberturas de aspectos legales que son importantes que se puedan conocerlo. Vamos a ver como unas pinceladas porque siempre pensando en que el desarrollo de estos cursos, el desarrollo de una carrera como agente financiero tiene que buscar encontrar en un analista, en un cajero, en una plataforma, en un gestor de créditos pignoraticios, en un jefe de operaciones y en general en todos aquellos puestos que se desarrollan al interior de una entidad financiera, se requiere manejar un buen sentido común y un buen criterio para poder hacer mejor nuestra atención, para poder realizar mejor nuestro trabajo. Quiero compartirles, quería continuar con el tema este de la información que habíamos recibido a través del boletín de esta empresa de equilibrio financiero. A ver, vamos a buscarnos por acá. Y pues es muy importante lo que veíamos, ¿no? Se trata no solamente, es la banca y la microfinanza. Si ustedes ven, como veíamos hoy día en la mañana, como lo mencionábamos, el sistema bancario y el sistema no bancario. Y haciendo un pequeño recordaris, el bancario es la banca tradicional que tiene todos los módulos de atención. El no bancario está compuesto por las cajas rurales, por las cajas municipales que tienen también la posibilidad de captar dinero del público y poderlo colocar en cajas municipales, principalmente a negocios, a microcréditos, a pequeños comerciantes, y en el tema de cajas rurales, principalmente por la estructura de su cartera, inicialmente a temas agropecuarios. Dentro del no bancario también están las EPIMES, que no tienen la autorización de captar dinero del público y gestionan sus créditos a través de líneas de crédito que pueden conseguir o a través de COFIDE a nivel local o a través de temas de fondos del extranjero, ¿ok? Este reporte de equilibrio financiero, bueno, lo recibí el día 21 de agosto, tiene interesantes eh, números hasta junio de este año, ¿no? Tenemos el total de créditos de la banca, de las financieras, de las cajas municipales. Como siempre les digo, es material que con todo gusto puedo compartir con ustedes. Al final de la conferencia tienen mis números de contacto, mis señales de contacto. Tenemos mucha información acá. A ver, algo que les hacía saber el día de hoy. En cantidad de entidades financieras que existen a junio del 2020 y la evolución desde el año 2002 más o menos. Hoy en día son 15 bancos, 10 financieras, 12 cajas municipales, 7 cajas rurales, las EPIMES, que son 9, y las cooperativas, que son 438 cooperativas. Gran parte de estas cooperativas ya están siendo reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, pero tenemos algunas cooperativas todavía que son solamente reguladas y supervisadas por la FENACREP, que es la que agrupa las cooperativas en el Perú. Veamos. Tenemos acá la estructura de los activos, los créditos y la captación de los ahorros. Como veíamos el día de hoy, las operaciones bancarias del sistema financiero es una intermediación financiera, ¿ok? Intermediación financiera porque se proveen de recursos para colocar créditos. Principalmente estos recursos, por estructura del mismo sistema financiero peruano, estos recursos deben provenir hacia las entidades financieras de la captación de ahorros del público.
Y este ahorro captado al público se coloca en los créditos. Es así de sencillo, es algo bien sencillo. Sin embargo, existe un banco de segundo piso que es COFIDE, que también lo vimos hoy día por la mañana, que consigue líneas de crédito de organismos multilaterales, de gobiernos de fuera, extranjeros, que permite colocar, y a muy buenas condiciones, que permite que traiga líneas de crédito y las ofrezca a las IFIs. Las entidades financieras son las IFIs, que son instituciones financieras de intermediación financiera. La intermediación en este caso, con la participación de COFIDE, es que COFIDE consigue la línea de crédito, las ofrece a las entidades financieras y las entidades financieras colocan estos créditos. Ese es el mecanismo grueso y sencillo del asunto de la intermediación financiera. Sin embargo, tiene cosas muy particulares esta intermediación financiera. ¿Por qué? COFIDE consigue una línea de crédito, se la ofrece al banco X y le dice, toma, yo te doy esta línea de crédito, supongamos al 2% y tú colócala. El banco coloca esta línea de crédito en específico, supongamos, para, transportistas, para que los transportistas puedan financiar la compra de una nueva unidad de transporte público, de transporte de carga, etcétera, etcétera. Y bueno, él consigue de COFIDE al 2% y la coloca al 12%. Uy, qué caro, ¿no? Lo que sucede es que en ese tramo diferencial entre lo que consigue y lo que coloca, en términos de tasa de interés, estará cobrando primero el riesgo. ¿Por qué? COFIDE, siendo un banco de segundo piso, lo único que hace es traer el dinero y ponérselo a los bancos en ofrecimiento para que lo coloquen. El riesgo, la operatividad, la promoción, veamos todo el ciclo del crédito, que lo vamos a ver más adelante posiblemente en forma más detallada. Eh, el ciclo del crédito es una prospección. Se promueven los créditos, se publicitan los créditos. En el caso de las microfinancieras, hacen campañas publicitarias por sus créditos, salen los analistas de crédito a ofrecer los créditos. Prospección. Prospección y promoción, activación de la cartera. Luego viene la evaluación, luego viene el seguimiento y la cobranza. Y la cobranza implica desde cobranza prejudicial y cobranza judicial. Ese es el ciclo del crédito. En microfinanzas ese ciclo debería ser cumplido totalmente, ese circuito, por un analista de créditos, porque le genera cierta responsabilidad con una cartera propia. Pero nos estamos saliendo un poco del tema de intermediación. Entonces, en la intermediación financiera, el banco coloca esto al receptor final, que es el cliente que solicita el crédito, con una tasa de interés, porque en esa tasa de interés le cobra el riesgo de colocar ese crédito, el riesgo de que este cliente no pague, le cobra sus costos fijos, que son el alquiler del local de la agencia, sus servicios pagados, etcétera, etcétera, el sueldo de sus analistas de crédito, el sueldo de todo el personal que labora en. Esa es la diferencial entre lo que consigue, entre el costo de ese dinero para el banco y lo que va a cobrar al cliente. Estamos hablando de una TEA inicialmente. Más adelante, hoy día mismo, vamos a ver la diferenciación en la TREA y la TEA. Ese es el circuito de la intermediación financiera y estos son los números que a junio del 2020 tiene el sistema financiero peruano. Siempre es importante mencionar la fuente a través de Equilibrio Financiero, que nos brinda esta información. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, un gráfico tipo torta para poder ver la distribución. Los bancos en la actualidad, a junio del 2020, fíjense que aquí no muestra variaciones entre enero y junio. Han llegado a tener los bancos 1.852 oficinas, las financieras 867. Quienes han crecido en número de oficinas o se mantienen por lo menos las cajas municipales y las cajas rurales. Tienen algún decrecimiento los bancos porque están saliendo de algunas zonas, podrían haber salido de algunas zonas. El número de trabajadores sí se ha visto disminuir en todas las instituciones financieras, producto precisamente, considero yo, del tema de la pandemia, el tema de la suspensión perfecta, y etcétera, etcétera. Sobre todo se han disminuido aquellas posiciones estrictamente comerciales, por cuanto durante estos meses de cuarentena, pues el movimiento comercial, la colocación de los créditos podría haber disminuido sustancialmente, ¿no? Entonces se ha visto disminuido también el número de personal. Tenemos
resultado de la banca comparativo con mayo del 2020 y junio del 2019. Los créditos bueno, en el BCP han subido, en el Continental bajaron algo, hay una variación. A ver, junio, no, perdón, estamos viendo una variación de mayo a junio. De mayo a junio hay una disminución, en el BCP hay un incremento, en casi todas las entidades financieras hay disminución en mi banco, en el GNB, en Falabella y en Citibank, la colocación de sus tarjetas. El Banco Azteca igualmente ha tenido algunas disminuciones. ¿Ok? Utilidades reportadas entre junio o lo esperado, porque las utilidades son al cierre del año todavía, ¿no? Hay algunas variaciones sustanciales en todas, ¿no? De disminución, 59, 41, o casi 42, 59 casi 60, 41 casi 42, 46%, 58%, 4% de disminución, 61, 266% en el ICBC, es un banco de inversiones que hay en el Perú. Entonces, si hay retracción en el tema de las utilidades, a junio habría que ver las proyecciones que tienen hacia el cierre del año. Después de estos intentos y digo intentos porque no son totalmente efectivos de reactivación económica. Acá tenemos los créditos en cajas municipales, por ejemplo. Ha disminuido para Caja Arequipa entre mayo a junio, con el incremento, el avance de la emergencia. En Caja Trujillo igualmente ha disminuido en Caja Tacna. Y esto es justamente uno de los temas de los que hablábamos hoy en la mañana, porque vamos a ver creo que por aquí también es el cuadro de la morosidad. En tema de morosidad hay un incremento sustancial, y yo le decía, si comparamos el tema de la morosidad respecto a las colocaciones, vemos que muchas instituciones financieras tienen problemas en recuperar, no tienen problemas en colocar. Sin embargo, aquí lo tenemos, lo que decía, aquí esto es de financieras, pero en el caso de las cajas municipales, creo que por acá está, bueno, hay un cuadro mucho más específico respecto al tema de la morosidad en las microfinancieras, en las cajas municipales. Lo teníamos ahora, y era directamente que tiene que ver con el tema de la gestión de la cartera. Una cartera de créditos puede disminuir la morosidad de esa cartera de créditos, o porque colocas y colocas bien, que no es, considero yo, la mejor forma de disminuir morosidad solamente con colocación, sino que recuperas bien lo colocado. Entonces, en esa recuperación de lo colocado viene el tema de nuestro curso, la gestión del riesgo crediticio, porque puede ser muy eficiente una entidad financiera si logra encontrar el perfecto equilibrio entre una buena colocación y una buena gestión de esta cartera. La buena colocación la vamos a ver acá, y también la buena gestión de la cartera, porque es importante que internalicemos algo que es fundamental en el sistema, en el manejo de carteras crediticias, algo que debe entrar en la cabeza de todo aquel funcionario de créditos, es que cualquier acción que tomemos en la gestión de nuestra cartera, desde inclusive la prospección de los créditos, implica una reacción ante la gestión del riesgo crediticio. Si proyectamos mal, si prospectamos mal, si damos mala información, ya generamos riesgos. Si colocamos mal, si hacemos una mala evaluación, que lo vamos a ver en detalle en las próximas sesiones, una evaluación objetiva mala, ya de por sí la evaluación en general va a estar mala. Si no generamos ese sentido común y criterio que debemos tener los analistas de crédito, también vamos a generar un problema de riesgo crediticio, porque la evaluación subjetiva que evalúa el carácter del cliente para pagar el crédito, que evalúa la voluntad de pago del cliente, va a estar distorsionada. Entonces, esas distorsiones van a generar posibilidades de riesgo.
Las operaciones bancarias son las actividades con las que el banco presta sus servicios financieros a sus clientes. Diversos servicios que ofrecen las entidades financieras, bancarias, cajas municipales y cajas rurales en el Perú. ¿Qué ofrece el sistema financiero y cómo se clasifican? Las operaciones pasivas, que son aquellas destinadas o cuyo objetivo es la captación de dinero del público para los productos de ahorro, los productos pasivos de las entidades financieras, y las operaciones activas, que son aquellas que tienen que ver con el meollo de nuestro curso, que es la colocación de los créditos. Entonces, teniendo la descripción principal, nos vamos a quedar exclusivamente con las operaciones activas, que es nuestro objetivo como curso. Las operaciones activas son un instrumento de financiación al que acuden empresas y personas naturales para cubrir sus necesidades, sean de la naturaleza que sean. Y cuando se refiere a necesidades, son necesidades de financiamiento. En el caso de negocios, es la necesidad de contar con un financiamiento para capital de trabajo o para activo fijo. ¿Ok? Si es en temas de personas que no tienen negocio, pero tienen un ingreso determinado, son necesidades de consumo. Yo trabajo en una empresa, tengo mi boleta de pago, genero un ingreso mensual y voy a solicitar a un banco un financiamiento para el viaje de promoción de mi hijo, para un viaje de vacaciones de mi familia, para dar la cuota inicial de la maestría, etcétera, etcétera, oportunidades, temas de consumo. También hay créditos de tipo pignoraticio. Yo recuerdo mucho cuando recién me iniciaba en el sistema financiero y en el examen te preguntaban qué era pignoraticio y en esa época pues no lo tenía muy claro, ¿no? Resulta que el crédito pignoraticio y hoy en día es conocido exclusivamente como el crédito otorgado con la garantía de joyas, de oro. El crédito pignoraticio es toda aquella operación de crédito que tiene una garantía real coberturando a esta operación de crédito. Hoy en día instituciones como la Caja Metropolitana de Lima, Inversión de la Cruz, las cajas municipales tienen el crédito pignoraticio como un gran producto y es un muy buen producto. Lo vamos a ver en algún momento con una pincelada rápida, pero de verdad que es un producto bastante bueno que para aquellos que tienen oro, que tienen joyas en oro, pueden obtener dinero en forma bastante rápida y a un buen costo. Y ese buen costo es algo bien sencillo, está a un buen costo como crédito porque es un crédito con garantía altamente líquida. Si el cliente no paga, la entidad financiera se queda con la joya y la puede comerciar, la puede vender. Las operaciones activas son los créditos otorgados bajo las diferentes modalidades, sean estos en cuentas corrientes, con pagarés, en tarjeta de crédito o crédito de consumo. ¿Qué es un crédito bancario? Un crédito bancario, y vamos a decirlo como lo podemos decir coloquialmente, es cuando una persona o empresa recibe dinero de una entidad financiera, pública o privada. Este crédito se suele otorgar por los bancos o entidades similares, como las cajas municipales, cajas rurales, EPIMES, cooperativas. Hay diferentes tipos de créditos bancarios, comerciales, créditos hipotecarios y créditos de consumo. En los créditos, las entidades financieras prestan dinero a sus clientes cuando prueban su solvencia mediante acreditación de ingresos o acreditación de propiedades. Ojo con esto, lo voy a explicar. Los créditos bancarios son muy utilizados por empresas para financiar sus proyectos o seguir con su expansión. Tema importante en esta parte. Dice, mediante acreditación de ingresos o acreditación de propiedades. Esto tiende a ser un tema estrictamente relativo para la colocación de créditos en el sistema financiero peruano, en el sistema bancario peruano. Un crédito se otorga bajo la perspectiva de a quien estoy evaluando para otorgarle el crédito tiene la posibilidad de pagar. Primero evalúo su capacidad de pago. ¿Me puede o no me puede pagar el crédito? Esa evaluación de capacidad de pago implica una evaluación objetiva que determina numéricamente que tiene la capacidad, numéricamente hablando, la capacidad monetaria de poder asumir el costo de la cuota mensual, semanal, mensual, semestral que yo le puedo otorgar en el crédito que pudiera otorgarle. Y la evaluación subjetiva que tiene que ver con la evaluación de la voluntad de pago, que tiene que ver con aquellas cosas que no se pueden medir en esta evaluación, como el número de familiares, como algún tipo de problema que tenga al interior de su familia, como costos adicionales que pueda tener y que dependen en cubrir estos costos por el ingreso que se tiene en el negocio.
¿ok? Evaluación objetiva y evaluación subjetiva. Capacidad de pago, voluntad de pago. Capacidad de pago o carácter del cliente se habla de la evaluación subjetiva. Son fundamentales y tienen que ser sine qua non, es decir, se tienen que hacer sí o sí, ¿ok? En los bancos o entidades bancarias podemos obtener dinero mediante préstamos o créditos bancarios. La principal diferencia es que los préstamos, la entrega de dinero es una suma fija y sobre esta suma se pagarán los intereses que podemos ir devolviendo con el capital o por separado. Los créditos bancarios disponen de cierta cantidad de dinero dependiendo de nuestra posibilidad de pago en el futuro. Aunque tenemos disponible cierta cantidad de dinero, no es necesario utilizar todo este dinero pudiendo disponer de una sola parte. Y aquí se refiere precisamente, por ejemplo, al tema de las tarjetas de crédito. Te aprueban una línea de crédito de 10.000 soles y esa línea de crédito tú lo vas utilizando y devolviendo, es un crédito revolvente, y al ser esa condición de revolvente permite que cuando tú pagas lo que te corresponde pagar por el consumo hecho con esa tarjeta de crédito, tú vas pagando capital y el interés, o sea, lo que te prestaron más lo que te cuesta esto que te prestaron. Ese es el funcionamiento de una tarjeta de crédito, una línea de crédito en general, porque pueden otorgarte líneas de crédito sin necesidad de una tarjeta. Estás realizando, por ejemplo, ampliaciones en el local comercial de tu propiedad y te dicen, ¿qué necesitas hacer? Mira, yo necesito hacer lo siguiente, poner techo, incrementar esto y el otro, pero se va haciendo por etapas, de acuerdo a cómo el maestro constructor o la empresa constructora a la que estoy contratando va avanzando la obra. Entonces se genera una línea de crédito que se va utilizando y también pagando de acuerdo al avance de la obra. Esta es una medida que te ayuda a mejorar los sistemas de riesgos en un crédito. ¿Por qué le voy a entregar como entidad financiera todo el dinero al cliente si no necesita todo lo que el presupuesto que requiere en este momento? Mejor trabajémoslo ordenadamente como una línea de crédito que le voy entregando de acuerdo al avance de la obra. Esto genera también una buena oportunidad de mitigar los riesgos. Ya sabemos, nuestro objetivo como analista de crédito, como agente del sistema financiero, no es neutralizar totalmente los riesgos. No existe operación crediticia, y eso tengámoslo muy en claro siempre, eh, tengámoslo muy claro siempre, no existe operación de crediticia con riesgo cero. No existe el riesgo cero. Nuestra labor, nuestro objetivo como analistas de crédito, como agentes del sistema financiero es mitigar los riesgos. Permítame ver una pregunta que me acaba de hacer Jim Rojas respecto a qué crédito no habías escuchado. Jim, me gustaría poder contestarlo. No hay problema, escríbelo por favor. De todas maneras, vamos a verlo o en el transcurso de la charla o al final de la charla. Estoy totalmente, primero agradecido por sus comentarios siempre y ya no poder aportar con las ideas que pregunten. Entonces, les decía, el objetivo de un analista de crédito no es llevar los riesgos a cero, es buscar esa tendencia, pero en realidad la tendencia es a mitigar los riesgos, a ver cómo contener, contención y mitigación de riesgos. Ese es nuestro objetivo como analistas de crédito. Todas las actividades, todas las acciones que nosotros desarrollemos como analistas de crédito, como agentes del sistema financiero, están destinadas a mitigar los riesgos. Y voy a hablar de riesgos y la mitigación de riesgos sin llegar al tema de riesgos aún, porque yo que considero que es muy importante que esa conceptualización la tengamos clara. Pero para llegar a esa conceptualización vamos a ir viendo algunos temas previamente, ¿ok? Porque algunos me deben estar diciendo, ya, pero diga qué riesgos. Les voy a decir qué riesgos más adelante. Los tipos de crédito que tenemos en el Perú según la SBS son créditos corporativos a grandes empresas con valor de ventas por lo menos de 200 millones al año de soles al año. Créditos a grandes empresas, que tienen ventas anuales mayores a los 20.000 pero menores a los 200 millones de soles en los últimos 2 años antes de solicitar el crédito. Crédito a pequeñas empresas que son menores a los 20.000 y al menos de 20.000 y menor a 300.000 en los últimos 6 meses. Créditos a medianas empresas
Este tipo de crédito se otorga a personas jurídicas que tengan un endeudamiento de al menos 300.000 en el sistema financiero en los últimos 6 meses y que no cumplen con las características para ubicarse entre corporativos o grandes empresas. Y el crédito a microempresas es un crédito otorgado a que el endeudamiento en el sistema financiero de las pequeñas empresas sea menor a 20.000. Esta es la clasificación de los riesgos y hacia quienes están orientados de acuerdo al tipo de empresa, al tipo de negocio que manejan y al volumen de sus ventas y al volumen también del endeudamiento que puedan tener en el sistema financiero. Ojo, un tema es la clasificación de los riesgos, un tema es la clasificación del deudor y otro tema es la calificación. Lo vamos a ver el día de mañana en nuestra charla de la mañana, creo yo, está programado este tema. Entonces, tengamos bien en claro, vamos armando el muñeco, como se dice, le vamos a ir poniendo los ojos, los brazos, el cabello, las orejas, para que vayamos armando poco a poco nuestro tema de riesgo crediticio. No desesperemos, vamos caminando poco a poco respecto a esto. Entonces tenemos esta clasificación de créditos de acuerdo a la tipología que pone la SBS. La SBS, quien supervisa y regula el desarrollo de las actividades en el sistema financiero, de verdad que es muy puntual en sus temas y es importante que a la par que mantengamos el conocimiento pleno de los reglamentos internos de créditos de cada institución financiera, obviamente vamos a tener en conciencia siempre la reglamentación de la SBS, es importante y considero que para aquellos analistas de crédito que recién inician, que son novatos en esto y no es un delito ser novato, todos lo hemos sido en algún momento, eh, internalicemos esto para que poder desarrollar bien nuestro trabajo como analistas de crédito, manejando los reglamentos internos de la institución en la que laboramos, el manejo de lo que es SBS va a ser mucho más sencillo y mucho más viable a desarrollar, hará dinámico nuestro trabajo. Créditos de consumo revolvente. Este tipo de créditos se otorgan a las personas naturales con la finalidad de pagar servicios y bienes o deudas no empresariales. El crédito revolvente se refiere a que estos créditos pueden ser pagados por un monto inferior al de la factura, acumulándose la diferencia a la que se le aplica la tasa de interés correspondiente para posteriores facturas. Mucho ojo con esto. Los no revolventes es un crédito que se otorga a personas naturales para fines distintos de la actividad empresarial. Generalmente son para los créditos de consumo. La diferencia está en que en este caso el crédito se debe pagar por el mismo monto facturado y no de manera diferida. Los créditos hipotecarios son a las personas naturales para la compra, construcción, reparación, remodelación, ampliación o etcétera de las viviendas, propia siempre y cuando estos créditos se amparen en hipotecas inscritas. Hacía un detenimiento hace un par de láminas anteriores respecto al tema de el crédito se otorga porque evalúo tu capacidad de pago. Muchas personas tienen la equivocada idea de que un crédito es otorgado estrictamente porque se cuenta con las garantías. No, las garantías son colaterales al crédito. Ese es el término utilizado en el sistema financiero. Un colateral es aquel que te va a garantizar una vez que está prácticamente determinado que puedes pagar el crédito. De acuerdo a los reglamentos de cada institución financiera, por montos superiores a tal se exige una garantía real. Una garantía real puede ser una hipoteca, cuando pones en garantía una propiedad inmueble, puede ser una garantía real a través de una prenda industrial, si pones una maquinaria, prenda vehicular, si pones algún vehículo que esté en buen estado, de acuerdo a la tasación. Y normalmente el monto del crédito va a depender del valor hoy en día de realización. Y hago el hincapié en el hoy en día porque hay muchas instituciones que toman o el valor comercial o el valor de realización que normalmente no son diferentes, no son iguales, perdón. Y es aquel valor que le permite a la institución financiera decir, si tú no me pagas, yo con lo que cueste, con lo que pueda obtener realizando o vendiendo esta propiedad, voy a poder recuperar el capital que te presté y no me pudiste pagar. Es así de sencillo. Lo normal, y hoy en día lo estoy revisando últimamente a través de algunos fondos de inversión que captan inversiones de, valga la redundancia, de inversionistas para colocarlos en pequeñas o medianas o grandes empresas y sin embargo las garantías son a veces al 3-1. O sea, si quieres 90.000,
debes tener una propiedad de 270.000 propiedades para poder hipotecar. Con eso están asegurando que el cliente no quiera perder su propiedad que le cuesta 300.000 para un crédito de 100.000, por decirle, ¿no? Entonces te aseguran a que el cliente tenga la intención siempre de pagar. El crédito de nómina, a ver, Jim, salimos un poquito. El crédito de nómina o crédito de consumo es el crédito que te dan cuando tú vas a la institución financiera y le dices, mira, esta es mi boleta de pago, normalmente te piden, si tienes dentro de tu boleta de pago un ingreso que es variable o comisiones, te dicen, dame tus 3 últimas boletas para hacer el promedio de tus ingresos mensuales y poder determinar el otorgamiento de un crédito porque tienes un ingreso de boleta de pago como trabajador dependiente. Si me dices nómina, puedo entender que no eres peruano y se refiere exactamente a la planilla de pago mensual de la empresa. Estos créditos en algunas instituciones, sobre todo las instituciones públicas, existen convenios con las instituciones financieras y hacen los créditos para el personal de esta institución pública a través de convenio de descuento por planilla, para lo cual, lo que es normal, no van a pedir una garantía adicional, ¿ok? Pero si va una persona natural con su boleta de pago a solicitar un crédito, dependiendo de los montos solicitados y la estructura del crédito y el objetivo también del crédito, posiblemente le puedan pedir algún tipo de garantía. Normalmente, bueno, en general para todos los créditos, lo ideal es que, y digo lo ideal porque en el destino de créditos comerciales podrían hacerse algún tipo de excepciones precisamente por el destino de un crédito de capital de trabajo o de activo fijo, más no en los créditos de consumo. Lo normal sería que el monto de la cuota del crédito que tú estás solicitando no exceda el 30% por lo menos de los ingresos libres que tienes para pagar. Es decir, si excede esto, están cometiendo una grave falta y un posible riesgo financiero o crediticio, perdón, que se incrementa porque estás de una u otra forma tomando más allá del ingreso razonable que debes tomar para que esta persona pueda, con el ingreso que recibe, cumplir sus necesidades básicas, primarias, alimento, vestido y vivienda. Y a partir de ahí decir, bueno, después de haber cubierto estos ingresos, él tiene la posibilidad de pagarte. Te puede pagar hasta el 30% de esos ingresos adicionales con los que cuenta para poder pagar un crédito de consumo. Los créditos de consumo no tienen finalidad comercial, los créditos de consumo son para cubrir necesidades de viajes, de estudios, de salud en algunos casos, pero tienen que ser pagados normalmente, los créditos de consumo son pagados a través de ingresos por nómina, como lo denomina Jim, o por planilla, ¿no? Como les decía, puede ser un crédito con descuento por planilla, porque hay un convenio con la empresa, o con un crédito directamente con el banco. Absuelta la pregunta de Jim, vamos a continuar con esto. Y aquí veníamos precisamente, tipos de créditos comerciales, microempresa o MES, de consumo o hipotecario. Los comerciales son para personas naturales con una deuda mayor a $30.000. Deuda menor a $30.000 para las microempresas. De consumo son para personas naturales, financian pago de bienes y servicios no relacionados con actividad empresarial. Y los créditos hipotecarios que compra mejora de viviendas. ¿Ok? Son definiciones muy sencillas de tomar. Aquí les hablaba cuando veíamos el tema del tema contractual y revisar bien el desarrollo para evitarnos problemas con los clientes, que te dije algo y no te entendí o no me dijiste todo completo. A ver, la tasa, la TEA, la tasa efectiva anual, la tasa efectiva anual es solamente el valor que te cobra una entidad financiera por prestarte el dinero. Entonces, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando alguien venga a ofrecerte una tasa de interés, tú dile, primero explícame cuál es la TEA y cuál es la TCEA. ¿Ok? La TEA te cobra exclusivamente la tasa. Es cuando, por ejemplo, en el caso de lo que veíamos de la intermediación financiera, COFIDE le dice al banco, yo te presto este dinero con una tasa de interés del 2%. El banco dice, a ver, de acuerdo a mis valores respecto al riesgo, yo determino que debería cobrar una TEA de 5%. Perfecto. Pero adicionalmente yo tengo
que cubrir los gastos fijos, gastos financieros que también tengo. Entonces, esto incrementa la tasa de interés. Y voy a cobrar finalmente un 8%. Esa es la TCA. La TCA significa tasa de costo efectivo anual y representa el costo total del crédito. Es decir, es la tasa que te permitiría saber cuál es el costo total que deberás pagar, por ejemplo, para el crédito de un préstamo vehicular. ¿Ok? La TCA es la tasa que va a permitir conocer cuál va a ser el costo total que un cliente va a pagar a pagar un préstamo, o va a ser también el costo por el uso de una tarjeta de crédito. Entonces, siempre es importante que no solamente se queden en la TEA. A ver, y esto va para aquellos que son solamente promotores de crédito. El promotor de crédito es aquel que sale a buscar quién quiera comprar créditos y no hacen de por medio, no tienen una evaluación crediticia. Ellos proveen de estos expedientes al evaluador crediticio del banco. Normalmente hoy en día existen empresas como Cristal, por ejemplo, que tienen personas que colocan créditos, sin embargo hacen una preevaluación, pero no es toda la evaluación total. ¿Por qué hago esta mención? Porque el promotor prácticamente vende, lo único que hace es vender. Sobre este promotor, aunque el banco haga ciertas mediciones del riesgo que genera la cartera que ha traído Juan Carlos Pereira como promotor, la responsabilidad sobre la recuperación no va a caer finalmente sobre o principalmente sobre el promotor. Entonces el promotor solamente vende. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el promotor viene y te dice, mira, yo te voy a cobrar una TEA de tanto, tal banco te está cobrando la TEA de tanto. Y el cliente que no sabe la diferencia entre TEA y TCA, dice, ah, no, la TEA de acá es de 10 y el de acá es de 11. No, me voy por el de 10. Pero si el cliente conoce un poquito más, y espero que hayan gente que no es agente del sistema financiero, sino empresarios, microempresarios, clientes en general, que puedan tener la capacidad de decir, no, dame la TCA. Porque puedes cobrar 10% de TEA, pero tus costos son más altos que los del otro banco. Entonces tu TCA puede llegar a 14 y la TCA de este señor que tiene mejor gestión en su entidad financiera llega a 12. Esa es la importancia de poder tener información precisa y transparente al cliente. Fíjense ustedes, y es un tema estrictamente comercial, lo cual les voy a decir. Yo puedo ganar mayor cliente siendo un producto caro el que vendo, y he tenido esos retos al trabajar en diferentes instituciones financieras, porque lo que le ofrezco al cliente, y fíjense hoy en día, el 2020, que ya todo se habla en base a experiencia. La experiencia de obtener un crédito para un cliente va a ser de mayor valor muchas veces que solamente el costo de ese crédito. ¿A qué me refiero? Yo puedo venderle un producto más caro que otra entidad, pero en la otra entidad el cliente es el cliente número 10.455. Sin embargo, ese cliente acá es el señor Juan Pérez Villacorta, que trabaja conmigo permanentemente y que ha trabajado conmigo en otra institución y lo traje y lo promoví para traerlo donde estoy ahora. Porque a él, ese cliente, me va a seguir porque le di un buen servicio, porque le di una buena atención, porque le dije, ¿es oportuno o no oportuno solicitar un crédito? Porque lo atendí oportunamente. Cuando necesitaba el crédito, ahí estuve. Cuando tuvo la posibilidad de tener alguna caída, yo logré acompañarlo y evitar esa caída del cliente. La competitividad ya no es solamente por el costo, no estoy hablando del valor, es precisamente que la competitividad le añade valor al trabajo de un analista de crédito. Entonces el cliente puede llegar a decidir estrictamente en términos monetarios porque quién le cobra menos. Es lógico, es entendible y es aceptable. Pero también el cliente puede elegir por quien le cobra más porque ve posibilidades de hacer mejores negocios con esta entidad financiera. Porque posiblemente hay políticas en las entidades financieras que dicen, no, si recién conozco al cliente, va a ser más caro, va a ser más caro. O sea, que ya viene trabajando conmigo y poco a poco ese cliente logra que, de acuerdo al avance, al buen cumplimiento de sus pagos, puede lograr que las tasas puedan ir disminuyendo. Y eso tiene que ver con la experiencia de atención al cliente. Por ejemplo, pueden llamarme loco aquellos muy puristas que dicen que no, el sistema financiero es así, así, así. Sí, el sistema financiero es tan sólido en el Perú porque tiene buenas instituciones. Pero las buenas instituciones, ¿quiénes las hacen? Nosotros.
Las personas, aquellas personas que hacen de su trabajo su mejor labor. Uno de esos temas es el tema de las tasas de interés, que es muy importantísimo que ustedes le puedan informar a sus clientes. La TC incluye los intereses a pagar calculados a partir de la tasa efectiva anual. O sea, esta es mi tasa efectiva anual y aquí le voy a agregar comisiones cobradas por los bancos y entidades, gastos derivados de seguros, por ejemplo, de desgravamen. Las comisiones con los cargos son los cargos que te hacen las entidades financieras por servicios adicionales a los que son inherentes al crédito. Entre los gastos que incluye la TCA está el seguro de desgravamen. ¿Sabemos qué es el seguro de desgravamen? El seguro de desgravamen le otorga a la entidad financiera la posibilidad de tener la oportunidad de disminuir sus riesgos ante el fallecimiento del titular, ante el fallecimiento del titular o la cónyuge, ante el fallecimiento del titular o la cónyuge o el aval, ante el fallecimiento del titular o la cónyuge o el aval o la cónyuge o el cónyuge del aval. Siempre que hagamos estas diferenciaciones, tengan en cuenta que eso puede aumentar el costo del crédito, sí, pero también existe este tipo de seguros que te ofrecen la oportunidad de que Dios no quiera, te suceda algo y falleces, tus familiares no van a pagar el crédito. Es así de sencillo. Para eso funciona el seguro de desgravamen. Hoy en día hay seguros de vida a nivel internacional que te permiten, por ejemplo, indexar esa póliza del seguro de desgravamen a tu póliza de seguro de vida, con lo cual estás ganando tú y está ganando el banco. Va a haber momentos en que les voy a poder explicar este tema, por ejemplo, porque, por ejemplo, en estas pólizas de seguro indexadas al seguro de desgravamen o indexadas con el seguro de desgravamen, permiten que ese seguro de desgravamen te retorne como una inversión como cliente. Lo estás acumulando. Porque hay pólizas de seguro de vidas que son con rescate de capital. Este rescate de capital te permite, indexando el seguro de gravamen del crédito hipotecario que tienes, te permiten el retorno. ¿Por qué? El seguro de gravamen siempre es un tema positivo, sí, pero no lo vas a retornar. El seguro de gravamen solamente se hace efectivo ante el fallecimiento de titular, cónyuge, aval y cónyuge o cualquiera de las 4 personas. ¿A qué se le aplica la TCEA? Otro aspecto que se debe conocer son los productos a los que los bancos aplican TCEA, ya que este se aplica en créditos de consumo, créditos personales, créditos vehiculares, hipotecarios, tarjetas de crédito, créditos en efectivo, créditos para capital de trabajo y créditos para estudios. Es lo que yo les decía hace un momento. A la hora de solicitar un préstamo, se deberá tener en cuenta varios aspectos como la TCEA a la que se ofrece y el plazo de devolución, la moneda en la que se solicita y por último se debe pagar puntualmente, ya que en caso de no pagar el préstamo, esto llevará a que la persona incurra en moras y elevarán el costo total del préstamo. Aquí es importante inclusive hasta determinar la moneda. Si mis ingresos son en soles, solicitan crédito en soles. ¿Para qué se complican? No se compliquen porque aun cuando la economía peruana es bastante sólida, nadie puede controlar lo inevitable en algún momento o lo que pueda salir de nuestro control y tenemos un problema de tipo de cambio y se hacen los créditos más caros porque tuve un crédito en dólares, tiendo mis ingresos en soles. Como consejo, si usted va a pedir un préstamo al banco de su preferencia, primero debe visitar otras entidades financieras con el fin de comparar y elegir la mejor TCA. Permítame un segundito. Disculpen, por favor, una pequeña falla técnica. ¿Qué es una carta fianza? Estamos ya a las operaciones crediticias adicionales o complementarias. La definición más directa de una carta fianza es de un contrato de garantía de cumplimiento de pago. Una carta fianza es una carta que garantiza el cumplimiento, por ejemplo, sobre todo en operaciones de desarrollos de proyectos de construcción inmobiliarios, donde el constructor le señala a quien lo contrató, le otorga una carta fianza o le muestra una carta fianza, donde el banco garantiza que de no cumplir con un contrato entre el constructor o la constructora y quien lo está contratando, el banco va a responder y afianzar y coberturar ese incumplimiento. Normalmente lo que en mi experiencia personal he visto se realizan
permanentemente con los contratos a mano alzada, donde el constructor dice yo me comprometo a realizar y aquí está la carta fianza. Las cartas fianzas tienen un tiempo de desarrollo y un tiempo de caducidad y siempre son realizables en forma efectiva, rápidamente. Lleva la firma de un banco, entidad financiera y el del deudor, siendo representado en un documento emitido por el banco a favor del acreedor. La carta fianza se hace, en este caso, por ejemplo, el tema de los proyectos de construcción, a favor de la entidad que contrata a la empresa constructora. Dicha carta fianza permite garantizar que en caso la constructora no pueda pagar las obligaciones, el banco deberá hacerse cargo. Y ya se encarga de coberturar. Características de la carta fianza: pueden otorgarse cartas fianza puntuales o de línea de carta fianza. Tiene una vigencia de hasta un año, siendo renovable el vencimiento por un periodo mayor o igual, previa evaluación del caso. Puede figurar en soles o en dólares. Tiene carácter de solidaria. El acreedor tiene la posibilidad de accionar contra el deudor principal o el fiador. Tiene condición de irrevocable, además de realizable automáticamente. Tiene carácter de hacerse efectiva al beneficiario en caso que éste lo solicite en el plazo de vigencia. Hay requisitos que hay que cumplir y normalmente son requisitos documentarios. La carta fianza es una herramienta financiera muy usada para los proyectos y es la posibilidad de que, a ver, en general, la buena salud del sistema financiero peruano permite realizar negocios permanentemente, permite mantener la continuidad de estos negocios, permite mantener el dinamismo de estos negocios, pero siempre buscando coberturar estas operaciones ante la imposibilidad de que se puedan cumplir. Esa imposibilidad de que se puedan cumplir, ¿qué es? Un riesgo. Poco a poco vamos a ir armando el muñeco, como les decía. ¿Ok? El leasing o arrendamiento financiero es una modalidad que consiste en que una entidad financiera adquiere un bien a nombre propio con el objetivo de arrendártelo al interesado en esto a mediano o largo plazo a un cliente que solicita dicho bien. Yo tengo la necesidad de comprar un vehículo para mi empresa. Sin embargo, no cuento con el dinero para hacerlo y voy al banco y le digo, por favor, saquémoslo a través de un leasing. El banco compra el bien y lo tiene a su nombre durante el tiempo que estipulemos el contrato del arrendamiento financiero. ¿Ok? El procedimiento es bastante simpático, inclusive lo considero yo, en términos estrictamente operativos, lo considero muy simpático porque si fijamos el arrendamiento financiero por un año, el banco es dueño de esa propiedad, de ese bien, de ese vehículo en este caso, por un año, y al finalizar ese periodo, el banco dice, te lo vendo a $1, es un precio simbólico. ¿Ok? Es así, ese es el funcionamiento del leasing. Jim, te doy la respuesta terminando, antes de que culminemos totalmente la conferencia. Mantente, por favor, estás haciendo muy buenas preguntas, te agradezco mucho por eso. Se puede financiar mediante leasing inmuebles, se puede financiar tecnología, vehículos, equipos productivos y habitacionales también. Normalmente los leasing son solicitados por empresas, por personas jurídicas, porque el bien en cuestión del leasing, del arrendamiento, va a ser utilizado para el desarrollo del negocio. Les decía hace un momento el ejemplo del vehículo. Ese vehículo, una vez que me lo venda el banco, después de haber hecho la operación de leasing durante un año, le pago $1 y ya está pagado, ya es propiedad de quien lo solicitó. En este caso, no necesariamente de Juan Carlos Pereira Gil, sino de Juan Carlos Pereira Sociedad Anónima, de la empresa a la que yo tengo, ¿no? Ese es el movimiento de leasing. Mucha gente habla de leasing y realmente no lo sabe. Es un buen instrumento financiero, de arrendamiento financiero. Los tipos de leasing pueden ser financieros u operativos. Corresponde a un arriendo sin opción de adquisición. Por ejemplo, el leasing operativo. Solamente es el arriendo hasta que se necesite el bien que se está arrendando, pero sin opción a que sea adquirido por el solicitante. Tiene cuotas que normalmente de arrendamiento por concepto de leasing son fijas normalmente, pero existe la posibilidad siempre que se establezcan en el contrato de cuotas variables con intereses. Esto, por ejemplo, tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato de contratos y términos legales. Todo está en el acuerdo que hay siempre entre el banco, entre la entidad financiera y el cliente.
no solamente para el leasing. Señora, le voy a otorgar su crédito para el negocio que usted tiene, su negocio de, no sé, de bodega. Sí, joven, ¿sabe qué? Yo necesito que este crédito pagarlo lo más rápido posible, entonces establezcamos, por favor, que tenga cuotas variables, crecientes, y que no lleguen a este límite. Ese es un cliente que sabe de lo que habla. Y es oportunidad para que ese conocimiento del cliente en el desarrollo, en el manejo de su negocio, sea aprovechado por el analista de crédito. Es importantísimo eso. Pocos son los clientes que pueden hacerte este tipo de propuestas. Generalmente el que lleva las propuestas para este tipo de operaciones donde me salgo de lo tradicional siempre va a ser el analista de crédito. Pero es bacán, discúlpeme la expresión, es muy bueno encontrar clientes que te puedan hacer esa propuesta. Y son clientes que saben del manejo, de la gestión de su negocio y de la gestión financiera. Entonces, es importante aprovechar. Eso nos lleva a mitigar riesgos también. Normalmente las cuotas variables, o también, a ver, tenemos clientes que nos dicen, no, sabes que mira, el negocio que voy a realizar me va a permitir, y estos son, por ejemplo, los créditos de campaña, los créditos paralelos inclusive, que son de campaña. Yo necesito dinero para la campaña de Navidad. Ah, perfecto. Viene el analista y le hace un crédito. El señor tiene un crédito de capital de trabajo que me lo va a terminar de pagar de aquí el próximo año. Sin embargo, necesita dinero ahorita, capital de trabajo para la campaña. ¿Ya? No le vas a dar el crédito pues a 12 meses. Dale el crédito máximo a 30 días. Porque la campaña termina, el señor vendió, recuperó el dinero que invirtió en la campaña y te puede pagar. ¿Para qué le vas a dar un crédito de más tiempo? Lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de la teoría crediticia. El valor residual se refiere al valor que tendrá el bien al término de su uso, en este caso el tiempo del leasing. Cuando el valor residual es alto, semejante al valor inicial de depreciación, el valor inicial de depreciación es menor. Es un tema de acuerdo siempre. Las condiciones en las que va tal o cual instrumento financiero, en este caso el leasing, siempre van a estar de acuerdo entre el cliente y la entidad financiera. No se olviden de eso, no se olviden de la sinergia entre el cliente y la entidad financiera. El desarrollo de lo que hace cada uno lleva a lograr resultados positivos para todos. Normalmente la garantía en un leasing suele ser el bien objeto del leasing, aunque también se requieren a veces por cumplimientos o por valoración o términos estrictamente monetarios se requiere incrementar una garantía. No es normal. Lo normal siempre es que la garantía esté calzando estrictamente con el valor del bien objeto del leasing. Tiene un contrato, tiene un mantenimiento. Una de las principales ventajas que me parece muy importante en el leasing es que te financian el 100% de la inversión. A diferencia que en vez del leasing vayas y solicites un crédito de activo fijo. Normalmente el activo fijo o para construcción te pueden financiar normalmente hasta entre el 60 y el 80% máximo. El resto lo tiene que poner el mismo titular del crédito. Es un tema también de mitigación de riesgos porque están compartiendo los riesgos, la responsabilidad total de esta inversión. El banco no se hace suya totalmente la inversión, sin embargo, en este caso te pueden financiar hasta el 100%, ¿por qué? Porque el bien va a estar a nombre del banco, ese es el motivo. Eso también te asegura que vas a tener buenas tasas de interés. Es eso, o sea, es buscar ventajas en una filosofía que considero siempre muy importante, ganar, ganar, ganas tú y gano yo. Entonces es importante el leasing como instrumento financiero, por ejemplo, estas ventajas. Permite obtener importantes ventajas a nivel fiscal. Rapidez en la renovación tecnológica de los activos. Por el leasing hay empresas que han renovado sus equipos de tecnología cada 2 años máximo, porque tienen la oportunidad de que compran y mejoran y actualizan sus equipos tecnológicos permanentemente. Se puede evitar inversiones en activos que en muchas oportunidades se devalúan rápidamente y son de difícil venta. Por ejemplo, el tema tecnológico, 2 años y renueva equipos. 2 años y renueva equipos. Esto te posibilita financieramente que tu empresa no tenga activos que se deprecien fácilmente. Tiene activos siempre que tienen un valor de reventa y que le posibilita tener solvencia, tener ganancia, tener liquidez. ¿Entienden? No es necesario el pago de una cuota inicial tampoco en el leasing. Esa es otra de sus ventajas. La entidad que presta el servicio de leasing será la dueña del bien durante el tiempo del contrato, pero no será responsable de los daños que éste sufra, deterioro o pérdida.
¿Es posible exigir inspecciones sobre el bien? Sí. Los intereses y las comisiones estarán incluidos en la cuota acordada a pagar. Es como cualquier contrato de cronograma de pago. El arrendatario deberá correr con los gastos de mantenimiento del bien arrendado, lo que decíamos anteriormente. El tener que cancelar mantenimientos y cuotas implica un mayor esfuerzo para ahorrar el dinero que se requiere para optar a la compra del bien al final del periodo. Sí, pues al final del periodo el banco te puede decir te lo vendo en $1, porque todo el costeo del mantenimiento y esto del bien comprado te va a permitir realizar estos mantenimientos y obtener mejores costos. Tenemos el factoring, que es el descuento de facturas. Yo le doy al banco mis facturas para que él me las cobre y me da un adelanto de estas facturas. Normalmente este es utilizado por las medianas empresas, hacia arriba, de acuerdo a las clasificaciones que hemos estado viendo. Es una manera de darle liquidez al cliente. Es muy buen instrumento financiero. Los fideicomisos son aquellos instrumentos que te permiten determinar, igual prácticamente que las cartas fianza o proveer la facilidad de tener desembolsos, por ejemplo, los fideicomisos de garantía que te permiten desarrollar un proyecto con avances de ese proyecto y que siempre hay alguien que está custodiando, y en este caso son los bancos, el cumplimiento. Al usarlo como una herramienta accesoria a los créditos y ser una garantía exclusiva que no está sujeta a los riesgos del deudor, podemos acceder a créditos más baratos. El fideicomiso te lleva a cuotas, a tasas de interés bastante atractivas. Las tasas de interés en los préstamos estarán sujetas al riesgo. Mientras más seguro esté la entidad financiera de poder recuperar lo invertido en una operación crediticia, el costo del fideicomiso va a ser menor siempre. El fideicomiso tiene tres partes: fideicomitente, que es el propietario titular de lo que se transfiere al patrimonio autónomo; el fiduciario, que lo administra y que bajo la ley peruana tiene que ser autorizado por la superintendencia. El fiduciario normalmente es el banco. El fideicomisario es quien recibe los beneficios del contrato convenio en virtud. Se pueden tener fideicomisos en garantía también. Culminamos esta segunda unidad. Vamos a ver las preguntas. A ver, ¿qué pasa si la entidad financiera donde saqué un crédito hipotecario quebró? Actualmente estoy pagando la cuota en el Banco de la Nación. ¿Habrá algún problema en el futuro o no? A ver, cuando una entidad financiera quiebra por diversos motivos, la entidad financiera tiene activos. Parte de esos activos son esa cartera de clientes que tiene por cobrar. O pasa a otra entidad financiera, vende esa cartera y la otra entidad financiera lo está pagando, como creo que puede ser el caso, aunque no entiendo por qué en el Banco de la Nación estás pagando. Supongo que estás pagando por una obligación legal que te dice, bueno, anda abonando al Banco de la Nación para que no quede rastro de que tú no quieres pagar. En realidad creo que es un tema más legal por lo que estás haciendo. Pero los créditos se tienen que pagar. Entonces, en todo caso, puede ser ese mecanismo. Siempre va a haber alguien que se haga cargo de esa cartera. Hay bancos que han cerrado hace algún tiempo, sobre todo en esta época turbulenta de los videos que cerraron algunos bancos. Esas obligaciones se tuvieron que cumplir. Ya con otras entidades, la entidad que cierra vende sus activos, y entre esos activos, como te digo, están los créditos por cobrar, las cuentas por cobrar. Entonces, la entidad que compra estos activos también se hace cargo del cobro de estas deudas. Lo ideal, y digo lo ideal porque en algunos casos puede no suceder, es que las condiciones no cambien. Si te pactaste una tasa, si pactaste un cronograma determinado, se cumpla. Sin embargo, algunas instituciones pueden llamarte a conversar para renegociar estas condiciones, lo cual es muy raro en realidad, porque si por salud del activo que estoy comprando, lo ideal sería mantener esas condiciones, sobre todo si tienes a un cliente que paga totalmente puntual. Siempre es un gusto estar con ustedes. Es mi primera tarde, casi noche de dictado de conferencia. Lo vamos a ver el día de mañana, también sábado. No olviden, mañana nos podemos ver de 12 a 1 y de 5 a 6 nuevamente. Estos son mis contactos. Estoy a sus órdenes para cualquier consulta. Mi correo electrónico, el número de mi WhatsApp, y me pueden ubicar en LinkedIn y en Facebook. De verdad que siempre es un gusto. Cuídense mucho, por favor, cumplamos las normas de distanciamiento social, cumplamos la inmovilización los domingos, de verdad es por nuestro bien. Cuidémonos personalmente y cuidemos a nuestras familias.
Que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos estamos viendo el día de mañana a las 12 del día para continuar con nuestro curso de gestión de riesgos. Muchas gracias. Muy buenas noches.